Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas nuevamente bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo la planificación del CPU. Nuevamente hago referencia al capítulo 6 del libro de texto de Silverchat y Galvin. Lo que vamos a ver a continuación son algoritmos de planificación. Y los algoritmos de planificación podríamos organizarlos en dos categorías. Primero, los algoritmos que vamos a llamar no expropiativos. ¿Por qué? Porque cuando a un proceso se le da el CPU, a este proceso no se le puede expropiar el CPU para dárselo a otro proceso. Es decir, cuando un proceso tiene el CPU, hasta que no termina, el CPU lo puede obtener otro proceso. Ejemplos de estos algoritmos es primero en llegar, primero en ser servido, es decir, first come, first served. Primero el más corto, primero el de mayor tasa de respuesta y vamos a ver cómo es esto. Si yo tengo 4 procesos, todos de la misma duración, y yo los ejecuto con un algoritmo de planificación expropiativo, le doy el CPU al proceso 1 y cuando termine el proceso 1 le puedo dar el procesador al proceso 2. Cuando termine el proceso 2 le puedo otorgar el procesador al proceso 3 y cuando termine el proceso 3 le puedo otorgar el procesador al proceso 4. Obviamente aquí la ejecución es secuencial y no es concurrente. Pero tengo los algoritmos de planificación que sí son expropiativos. Esto es porque cuando a un proceso se le otorga el CPU, a este proceso se le puede quitar para dárselo a otro proceso. Ejemplos de estos algoritmos es turno rotatorio o round robin, el tiempo restante más corto, colas de realimentación y prioridad fija. ¿Cómo es esto? Otra vez, si tengo los mismos 4 procesos y los empiezo a ejecutar con un algoritmo expropiativo, vamos a ver que el tiempo del CPU se va a estar repartiendo entre los 4 procesos y a cada proceso se le va a otorgar un cachito de tiempo y este cachito de tiempo le vamos a llamar cuánto. Cuando termina su cuánto, el CPU se le puede dar a otro proceso. ¿De acuerdo? Esto ocurre tan rápido, es decir, acuérdense que el planificador del CPU se invoca cada cierta cantidad de milisegundos, que esto podría ser hasta prácticamente imperceptible. Vamos a ver un ejemplo para empezar a estudiar los algoritmos de planificación. Vamos a empezar con 5 procesos numerados del 1 al 5, proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5, donde los tiempos de llegada son el tiempo 0 para el proceso 1, el tiempo 2 para el proceso 2, el tiempo 4 para el proceso 3, el tiempo 6 para el proceso 4 y el tiempo 8 para el proceso 5. El tiempo estimado de servicio es 3 para el proceso 1, 6 para el proceso 2, 4 para el proceso 3, 5 para el proceso 4, 2 para el proceso 5. Vamos a empezar con el primer algoritmo que se llama primero en llegar, primero en ser servido. Sus siglas en inglés son First Come, First Served, FCFS. En el tiempo 0 llega el proceso 1 y a este proceso se le otorga el CPU. Inicia su ejecución y mientras está en ejecución llega el proceso 2. Pero como es un algoritmo de planificación no expropiativo, no le podemos dar el procesador al proceso 2 hasta que no termine el proceso 1. Cuando termine el proceso 1, ahora sí podemos otorgarle el CPU al proceso 2 y mientras se ejecuta el proceso 2, llegan al sistema el proceso 3, el proceso 4 y el proceso 5. Pero hasta que termine el proceso 2, pasamos con el siguiente proceso y vamos en el orden en el que fueron llegando por el algoritmo que es primero en llegar, primero en ser servido. Por lo tanto, el proceso que sigue es el proceso 3. Cuando termina el proceso 3,
le damos el CPU al proceso 4, se ejecuta el proceso 4 y cuando termina el proceso 4 le damos el CPU al proceso 5. Aquí termina el proceso 5 y quizá una de las desventajas que tenga este algoritmo es que un proceso corto puede esperar mucho antes de que pueda ejecutarse y esto puede impactar en el rendimiento. ¿Cómo vamos a medir el rendimiento? Pues lo vamos a medir con el tiempo de retorno promedio de todos los procesos que se ejecutan con este algoritmo. Es decir, vamos a sacar el tiempo de retorno de cada uno de los procesos para luego obtener el promedio. Por ejemplo, el proceso 1. Este proceso 1 llega en el tiempo 0 y termina en el tiempo 3. Por lo tanto, el tiempo de retorno del proceso 1 fue 3. El proceso 2 llegó en el tiempo 2, pero tuvo que esperar un tiempo a que terminara el proceso 1 para poder tener el CPU durante 6 segundos y termina en el tiempo 9. Por lo tanto, su tiempo de retorno fue 9 menos 2 es 7. El proceso 3, que llega en el tiempo 4, este proceso tuvo que esperar 5 segundos, se ejecutó 4 segundos y así también podemos calcular el tiempo de retorno, es decir, el tiempo que tuvo que esperar para tener el CPU más el tiempo que tuvo el CPU y este tiempo fue de 9. El proceso 4 llega en el tiempo 4, termina en el tiempo 18, por lo tanto también podemos restar 18 menos 6, dije tiempo 4, perdón, llegó en el tiempo 6. 18 menos 6 me da 12, ¿de acuerdo? El proceso 5 que llegó en el tiempo 8 y terminó en el tiempo 20, 20 menos 8 me da 12, o podríamos decir 10 unidades de tiempo tuvo que esperar el CPU, más 2 unidades de tiempo que se ejecutó, su tiempo de retorno fue de 12. Si sumamos estos números para dividirlo entre el número de procesos y sacar el promedio, podríamos ver que el tiempo de retorno promedio fue de 8.6. Gracias por tu atención y si tienes dudas, las revisamos a continuación.